Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar este recorrido del laboratorio astrológico. En este día vamos a explorar, y esa palabra es muy apropiada, los ascendentes en Sagitario. Esta es una energía que ya cuando la mencionamos empieza a trabajar en nosotros una idea de expansividad, de un orden mayor, de algo que nos hace ir más allá de los límites que hasta ahora habíamos conocido, y sobre todo hay una relación muy fuerte con el signo anterior, que es Escorpio, y justamente el gran viaje, la gran aventura de Sagitario se trata de eso, de ir incluso con todo ese proceso que fue lo escorpiano. Y cuando hablamos ascendentes, siempre tenemos en cuenta que es una energía que se nos presenta en los vínculos, que va a estar, perdón si se golpeó el micrófono, que va a estar presente en experiencias que vamos a encontrarnos en el día a día, por supuesto, desde el amanecer de nuestra vida. Y entonces el ascendente siempre va a desafiar eso que creemos como definió desde el lugar de quienes somos, con lo que nos identificamos y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Va a correr un poquito más allá esto de lo que se trata justamente la experiencia de estar en un cuerpo, de habitar cómo es el funcionamiento de este nosotros, que tiene sus complejidades, su multidimensionalidad, y también de eso va a hablar los sagitarianos. Entonces, observar un ascendente es poder adentrarnos en esta propuesta que abre, en esto que dice, bueno, más allá de quienes nos hemos definido desde la personalidad, y desde los anhelos de quien queremos ser o de cómo queremos que permanezcan eh, las situaciones de nuestra vida, el ascendente va a decir también esto es para vos, y esta experiencia sí, sin duda, sí, sin duda va a ser muy rica. Hablo con palabras sagitarianas también, ¿no? El creer, la confianza empiezan a ser términos que nos van a resonar con esta energía. Entonces, para poder hacer la síntesis, solo voy a nombrar palabras sagitarianas. Vamos a empezar compartiendo la pizarra y tomando alguna notita de todo esto que tiene que ver con el ascendente en Sagitario. Entonces, Sagitario. Sagitario tiene buena prensa, y eso está muy bien. Necesitamos energías con buena prensa. Entonces, hablamos de expansión, hablamos de jerarquía, tal vez no como las entendemos o como las asociamos mucho más en sentido capricorniano, sino que hablamos de una cosa más compleja, multidimensionalidad, viaje, aventura, em, movimiento expansivo, es el río que fluye siempre hacia el mar. Sagitario también habla de maestros, habla de religión, habla de creencias, de ideologías. Es rico Sagitario, ¿no? Está regido justamente por Júpiter. O sea, Júpiter es como decir, ay, me hace sentir bonito. Habla de inclusión y articulación. Este es especial para una amiga mía, con ascendente en Sagitario. Em, bueno, esto un poco, si me acuerdo algo más, lo voy a agregar, y va a ir apareciendo obviamente, pero para que vayamos situándonos siempre primero en la energía de lo que significa el signo.
Y entremos un poco en qué es lo que significa tener un ascendente en Sagitario. Mm, ah, me voy acordando palabras, esto siempre me pasa, a los que han escuchado, me conocen, viaje, ¿cierto? Viaje, extranjero, espiritualidad, no en el sentido cristiano, sí, va a tener que ver con eso, por ahí, por eso puse religión. Bien, entonces, ¿cómo es el mundo en el que nace alguien con ascendencia Sagitario? Es muy probable que tenga alrededor, tenga personas que representan, por un lado, todas estas cualidades o situaciones que venimos nombrando, ¿no? Como por ejemplo, relación con el extranjero, gente que habla otros idiomas, em, personas que tienen muy fuertes creencias religiosas o ideológicas, porque a veces, como decimos, si alguien es creyente desde el lugar de la fe, esa es otra palabra para Sagitario, ¿no? Fe, confianza, de sagitariana. Si pensamos en que alguien tiene una creencia, tiene que ser o religiosa, y también hablamos de las ideologías. Son personas que van a ser iglesia. Entonces, la iglesia o el partido son parte de las instituciones en en las, en las cuales nacen estas personas, estos ascendentes. Esto es por un lado, ¿no? Y por otro lado, se presenta muy fuerte todo lo que va a tener que ver con lo escorpiano. Escorpiano, situaciones escorpianas. ¿Y eso cuáles son las situaciones escorpianas? Situaciones dolorosas, de enfermedad, de grandes vicios, voy a poner, pero como cuando hay desequilibrios psicológicos eh, ligados a los consumos, o, o todo ese mundo escorpiano que ya lo hemos explorado también y tiene que ver con el sufrimiento, con la muerte, con lo que se termina. Esto no es solamente, digamos, esta es la casa 12 de Sagitario y no es eh, particularmente que a los ascendentes en Sagitario les toque una relación más difícil con su casa 12, sino que eso nos pasa a todos los ascendentes, solo que en este caso de lo que estamos hablando es que la energía sagitariana atraviesa un pasaje de finitud, ¿no? El pasaje de lo que se termina, de finitud, de terminalidad, de, de fusión y muerte, que no es fácil, que no es fácil para quien tiene este ascendente. ¿Y eso por qué? Porque recordemos qué significa, ya lo vamos a ver un poquito más cuando veamos cada una de las casas, pero sí lo vamos diciendo, ¿qué significa la casa 12? Es desde donde la energía se renueva, ¿no? Y en este caso es muy concreto. Esto de la renovación en la energía escorpiana es total y absolutamente fundamental para que pueda desplegarse la energía sagitariana con todo su potencial y con toda su vitalidad. Entonces, la energía sagitariana, ¿qué es? Es de una vitalidad enorme, del sentido de la vida, del viaje
más allá de, de lo que se termina, de lo que se termina justamente porque se muere. ¿Sí? Mm, tengo una situación nueva, unas gatitas muy chiquititas, y bueno, a veces lloran y entonces voy a ver. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos de la enorme vitalidad que tiene Sagitario? Es porque después del proceso de profundo y doloroso de muerte y transformación de los escorpiano, viene la renovación justamente de la vitalidad, del sentido de la vida y como si fuese un decir, acá estoy, acá sigo y voy hacia algún lugar. Por eso es tan bonita la metáfora del río, el río que fluye, ¿no?, hacia el mar. El río que cuando va sucediendo, cuando se va moviendo, se encuentra con diferentes lechos. Y entonces eso también tiene que ver con la forma en que va tomando la energía sagitariana, porque algunos son arcillosos y tienden a estancarse, otros rocosos, y puede golpearse. Y también es esa energía que puede quedar atrapada, ¿no?, atrapado entre las rocas, de lo difícil, de lo complejo, y siempre, siempre con confianza de lo que está sucediendo. O sea, esa es la energía sagitariana. Tiene una confianza en lo que está sucediendo que le permite seguir haciendo ese movimiento de entrega, ¿no? Acá em, el movimiento es fundamental, también le da movimiento de ir hacia. eh, en, Cuando vemos el recorrido de la energía, lo que vemos es que el jinete, después de que se cansa de matar al dragón, se da cuenta de que es el mismo, ¿no? Y entonces se une. Y por eso esta palabra, que es la inclusión, es una palabra importante. Inclusión y después articulación entre niveles para la integración. Lo pongo así, así me voy guiando y no me pierdo tanto como siempre. Entonces, la inclusión es inclusión de qué? Inclusión de lo anterior. Y esto es Escorpio, que ha sido difícil, doloroso, que ha sido escorpiano, voy a poner, para, volver a lanzarse a la vida aún sabiendo que esto otro existe. ¿Sí? O sea, acá por eso también hablamos de que los niveles de integración de los sagitarianos y de inclusión son fuertes y tienen que ver con esta jerarquía, y no es una jerarquía que se entiende en forma de pirámide, sino es eh, tener en cuenta realmente de la interdependencia entre los diferentes niveles, ¿no? Interdependencia de los sistemas. Sagitario también forma parte de la cruz mutable, y entonces el signo anterior en la cruz fue Virgo, y en Virgo se alcanza a percibir un orden, ¿sí? Pero acá el orden, ¿no?, en este caso, el orden ese que hemos visto en Virgo, y que nos había permitido justamente la entrega y nos había permitido percibir que hay algo mucho más grande, acá es como que se despeja, porque acá pasamos del plano para Virgo, en este caso el orden, pasa del plano eh, bidimensional, ¿cómo sería? Del plano plano. O sea, es el pasaje
ya sé, porque estoy pensando en el territorio, en el terreno. Entonces, es de lo plano, como si pasáramos del mapa al globo terráqueo, de lo plano al volumen. ¿Sí? Entonces, imagínense que estamos hablando de un nivel de complejidad mucho mayor y también de amplitud. Es mucho más grande esto y también justamente habla de algo que se articula en diferentes niveles. Por eso es que pusimos esto acá de la articulación. La articulación en diferentes niveles es que no es una conciencia que solamente tiene en consideración este espacio, sino que tiene en cuenta el espacio, lo que lo mueve, voy a ponerlo, considera el espacio, eso que lo mueve, que es el sentido de la vida, y también quién lo mueve. Un poco por ahí, también por esto, hablamos del tema de que para los ascendentes de Sagitarios existen los maestros, los guías, como una figura fuerte y muy importante. Hay una romantización acerca del signo de Sagitario y es esto como que, bueno, es solo el fluir desatado de toda la carga anterior, etcétera, y no es tan así, porque justamente el nivel sagitariano, donde puede generarse mayor conciencia, es cuando puede ir integrando todas estas partes, ¿no? Esto que tiene que ver con un movimiento que hace Sagitario y es el de síntesis. ¿Qué quiere decir síntesis? Repasemos. Escorpio, lo que ha hecho, voy a poner antes, Escorpio dio cuenta de los antagónicos o de los opuestos. Y antes eh, fue, y antes Libra dio cuenta de lo complementario, ¿sí? Acá estamos como en un pasito más y entonces hablamos de esa síntesis. Y acá en síntesis ya no es una cosa o la otra, no es esto junto con, sino que empieza a establecerse una complejidad en simultáneo de muchos niveles. Y lo que puede hacer justamente Sagitario es hacer síntesis, ¿no? Integrar todos esos niveles de los que hablamos hace un ratito para poder ir más allá. Siempre va a ser un más allá y por eso también la expansión, expandir, aumentar, elevarse, son términos que tienen que ver con los sagitarianos. Por supuesto que nada de esto es sencillo para un ascendente en Sagitario, ya enseguida vamos a las casas desde las cuales esta linda gente suele resistirse, ¿sí? También está bueno considerar que Sagitario hace juego con Géminis, ¿no? O sea, el eje es Géminis-Sagitario, y entonces allí vamos de una información dispersa, que es Sagitario, perdón, que es Géminis, eso, el dato suelto, a una, a una teoría, voy a poner, a una teoría. Hay una fascinación de los sagitarianos en esto de la síntesis de la teoría y de darle una gran explicación a todo. O sea, y también desde ese lugar la construcción de la verdad, ¿no? Una verdad a la que se arriba y después se defiende con todas las ideas y creencias que apoyan esa verdad. Y ahí es donde se ponen súper idealistas, ahí es donde hacen este jueguito, ¿no? De mucha cabeza, de mucho pensamiento,
y de sistemas que suelen ser cerrados. Por eso son unos geniales constructores de ideologías y de religiones, ¿sí? O sea, las religiones son, son cuerpos completos de pensamientos, las ideologías, las religiones, eh, y de ahí que se ponen extremos, ¿no? Son cuerpos completos de pensamientos y que, y que en muchas ocasiones clausuran cualquier otra forma de ver el mundo. Y no es precisamente eso a lo que está llamada la energía sagitariana. O sea, Sagitario no está llamado a cerrar, está llamado a abrir, a ampliar, a crecer, a desarrollarse, a estar cada vez un poco más allá de esto de esto que ha encontrado como una verdad. ¿Sí? Bien. Ay, no me está funcionando la barrita. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender Sagitario? El aprendizaje de la inclusión. Porque lo que hace es incluir lo que también tiene que ser desechado. Cuando pensamos en esa imagen del río, no es solamente un río lleno de solo de agua, ¿no? Sino que en el mismo movimiento también tiene que ir haciendo el reciclaje de lo que ya no es nutritivo, como hace el mismo cuerpo. O sea, el cuerpo al ir integrando cosas nuevas y liberadoras, podríamos decir, o de crecimiento, también tiene que ir descartando. Entonces es súper activo la energía sagitariana. Es una energía de constante renovación y también en ese sentido necesita, requiere, voy a poner, requiere entrega en ese proceso que está haciendo y confianza, ¿sí? Porque a lo que se está entregando es a algo que está más allá de sí mismo, más allá de los lugares en donde se ha identificado, más allá de la identificación que ha hecho hasta acá. Y ahí hay una cosa que es súper central, volver otra vez con relación a esto, y es que la energía sagitariana tiende como de algún modo a estancarse, pero es como si fuese una inercia eh, por diferentes razones, ¿no? Una es esto de venir de la casa 12 en Escorpio, y otra es que si no se percibe en el movimiento, es como que queda allí. Y ahí es donde corre, entre comillas, el peligro de quedarse con una verdad, hacer una iglesia y defenderla con la vida y más allá de cualquier cosa que pueda pasar, ¿sí? Entonces, la identificación es por momentos, es a cada momento. Y ahí es donde hablamos de eh, eso, ¿no? Como la imagen del jinete que va, el jinete se sigue moviendo, se sigue moviendo, se sigue moviendo. Sagitario no llega, o sea, Sagitario no se trata como Capricornio, justamente, que viene después, de encontrar un lugar en donde quedarse, sino que Sagitario se trata del viaje, ¿sí? Dos puntos, se trata del viaje. Bien, entonces, ¿cuál es ese viaje? Por supuesto que el viaje tiene que ver con el viaje de la conciencia. Una conciencia que en esto que va moviéndose va haciendo procesos de comprensión, de síntesis y de seguir guiando
y de guiar, los distintos niveles que constituyen la experiencia que está atravesando, ¿no? De la experiencia y del ser en esa experiencia, ¿sí? Y el sentido que tiene la vida. Por eso también acá los maestros, los guías, eh, perdón, de enseñanza, los ámbitos en donde se contrastan grandes ideas o se contrastan como se ponen en consideración, no más que adherir a una u otra, sino que esto ponerse en consideración. Todo lo que sea el impulso, impulso de religar, que a eso nos referimos cuando hablamos de religión, tienen que ver con unir, con integrar, con volver a reunir dimensiones que estaban separadas y que pueden hacernos crecer, que nos pueden llevar más allá de donde estamos, ¿no? ¿Qué hace un maestro? Un maestro justamente lo que hace es darnos la posibilidad de crecimiento, ya no en el sentido biológico, sino que estamos hablando de un plano que es muy abstracto, vamos a poner esa palabra acá, abstracto, y por eso también se presta a muchas interpretaciones así como diferentes en cuanto a lo que se entiende o a lo que a veces se reduce lo sagitariano, ¿no? Como que queda en un ámbito y hasta ahí llega. Puede ser que solamente se quede en un nivel muy superficial, voy a decir, bueno, estamos vivos, hay que vivir nada más, y no meterse en esta complejidad que es inherente a la energía sagitariana, ¿no? Que tiene que ver con los sagitarianos de generar, ¿cómo se dice? De generar la integración de los niveles, ¿no? De los interniveles. Bueno, entonces, en este mismo sentido, puede ser que se presente esto del idealismo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la síntesis es una compleja articulación de diferencias en distintos planos de la realidad, ¿no? Entonces, eh, esa articulación no es demasiado fácil para nuestra psiquis que alcanza a la familia y al yo. Y ahí también vamos a ver las casas de resistencia, ya, del ascendente en Sagitario, justamente para poder ver a qué nos referimos con eso de, de que la cabecita, la psiquis, se queda en el plano de lo canceriano. Entonces, la idealización puede ser justamente eso, una reducción de algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, una reducción de lo que significa estar vivo o la vitalidad, bueno, como ya si estoy vivo basta, o una sola idea, ¿no? Una iglesia, o un partido, o lo que fuere, ¿bien? Entonces, ir más allá de esta idealización es como de algún modo desarmar hasta dónde ha llegado el nivel psicológico en su comprensión para dar un paso más. Y por eso hablamos de una energía de elevación, porque justamente eh,
lo que tiene que ver con los sagitarianos como un lugar loquísimo al que va a llegar es a lo neutro, ¿sí? Neutro es más allá del bien y el mal. Y esto está buenísimo porque justamente cuando estamos pensando en Escorpiano o en Libra, ¿no? Los complementarios opuestos, estamos hablando en términos de las dualidades. Y cuando hablamos de los sagitarianos, hablamos justamente del, entre comillas, superar esa fase para ir a una fase en donde no hay un rechazo, no hay una negación de alguna de las partes, sino que hay una integración. Y acá la integración, como veíamos con relación a Virgo, es una integración que permite justamente una amplitud de la conciencia, una amplitud de la percepción del mundo que da realmente alas, da alas, eh, alas amplias, de mucho vuelo, ¿no? Y esto obviamente que no es fácil justamente porque eh, digamos que primero para el ascendente Sagitario, ahora sí voy de una vez por todas a las casas de resistencia, el ascendente en Sagitario está detenido en las casas que tienen que ver con las casas acuáticas. Bien, entonces la casa 12 en Escorpio, la 8 en Cáncer y la 4 bien, en Piscis. ¿Cómo es vivir con una casa 2 en Escorpio? Cuando hay tanto para expandirse y entregarse a la vida y a lo que significa la vida y todas las chances que nos da, y la conciencia se queda en el nivel de la energía escorpiana. ¿Bien? ¿Cómo es eso? Em, Estoy dejando tiempo para procesar. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente estar ahí como con un registro justamente de mucho dolor, ¿no? De gente con situaciones difíciles, enfermedades, muertes tempranas? Eso es algo que también pareciera que es muy parecido entre un ascendente en Sagitario y un ascendente en Escorpio con relación a las experiencias eh, que son bueno, de enfermedades, etcétera, ¿no? También todo lo que tenga que ver, bueno, ya puse lo de lo difícil, lo doloroso, las enfermedades, también lo que tenga que ver con el poder, con el control, bueno, dolor, muerte, van a ser situaciones que van a estar muy presentes en la vida de un ascendente en Sagitario y que primero, por un lado, le van a dar como ambiente familiar, ¿no? Sabemos que lo que está en nuestra casa 12 es como la sensación de sentirlo que es lo que nos corresponde, cuando en realidad el movimiento tiene que ser de salida de esos espacios. Y esto justamente no es fácil en términos de lo que veníamos diciendo, ¿no? Que la energía escorpiana es una energía que atraviesa, que genera marcas que son profundas, y para el ascendente en Sagitario no va a ser sencillo esto. O sea, es muy común que, por ejemplo, tengan en su casa situaciones como de estas situaciones escorpianas, ¿no? En donde está presente una especie de violencia, no al variano, sino una agresividad con la carga escorpiana de las pulsiones de enfermedades, de muertes tempranas, por ejemplo, todas estas cuestiones que son
como muy difíciles también de sacudírselas y que justamente van a generar para los ascendentes en Sagitarios como un nivel reaccionario, ¿no? Van a despertar eh, un nivel reaccionario y también como de negación a la existencia de eso. Acordemos, ¿no? Esto de establecer una sola verdad. Entonces, o pueden ser ambientes en donde la religión es muy fuerte, son familias muy cerradas, que tienen estos patrones, ¿no? Por ejemplo, de esta iglesia o todos los domingos en mi iglesia. Entonces, esas vivencias van a hacer que después tiendan a rechazar justamente la energía que tiene que ver con el Sagitario desplegado en otros niveles. Em, por supuesto que lo que va a hacer el ascendente es empujar a la persona a hacer contacto con otras cosas. Y ahí es donde va a sentir como la reacción, porque es como si de algún modo se fuese constituyendo su, su percepción del mundo desde lo difícil, y ir más allá de eso sería como, de algún modo, hacer un reciclaje muy profundo, muy fuerte de, de lo que se trata, de lo que se trata la vida. ¿Bien? Y además que, bueno, el nivel de abstracción que tiene Sagitario hace que sea un poco difícil como ir poniendo en palabras, hace falta muchas palabras, a veces no las tengo todas, para dar cuenta de la gran cantidad de energía que mueve los sagitarianos, ¿sí? Por eso también cualquier cosa que sea de apertura, habíamos nombrado lo extranjero es algo que se presenta no solo como desconocido, sino que interpela justamente a lo que estamos acostumbrados, como el lugar en donde hicimos casa y donde es familia. Y eso va a tener que ver justamente con esta casa 8 en Cáncer, ¿no? O sea, acá de lo que se trata para el ascendente en Sagitario es poder salir de la idea fija, ¿no? De la fijeza, de que el lugar seguro es la familia, de que solo la familia es lo canceriano, ¿no? Como este ambiente en donde se generan idealizaciones, en estas casas de resistencia donde se generan las idealizaciones de los ascendentes en Sagitario, porque de algún modo es como si proyectaran hacia afuera todo lo difícil, lo complejo, y acá la familia va a ser el lugar ideal en donde me voy a sentir seguro, resguardado, y allí me tengo que quedar. Y de lo que se trata para el ascendente Sagitario es de hacer del mundo un lugar seguro, del mundo entero, y que la familia sea ese mundo, ¿no? Em, entonces, la vida va a empujarlos, ¿no? A encontrarse con gente como totalmente contraria a esto que decíamos el escorpiano, optimistas, entusiastas, entusiastas, em, gente del bomb bang, gente así como divertida, así, bailarines, músicos, gente así como, y la vida, la vida les pone por delante optimistas, entusiastas, diversión, y en la matriz de resistencia va a estar como un rechazo a eso. ¿Por qué? Porque como siempre se dan ciclos, no es que una vez que yo me encontré con un optimista, siendo ascendente Sagitario, la vida se me va a desplegar solamente en ese sentido. No,
y voy a seguir teniendo las situaciones que me van a hacer entrar en contacto con la casa 12. Y entonces es como una sensación de, si yo salgo, después me encuentro, y si me encuentro, después me desilusiono porque otra vez la vida me pone en situaciones difíciles. Y entonces ahí se genera también una cuestión que tiene que ver con un rechazo, o cerrarse en ciertas ideas, ¿no? En ciertas eh, formas que tienen que ver con la exageración o el dogmatismo. Eso puede tener que ver mucho más con la casa 4 en Piscis, ¿no? Dogmatismo, fanatización, eh, hacer hogar en estas energías, ¿sí? Em, Bien. También suelen tener a su alrededor gente como que ellos sienten que saben mucho, y esos son los maestros. Y entonces también esas personas les van a generar entre fascinación y rechazo, obviamente, y, y tener presente que existen justamente para que nos encontremos con de lo que se trata nuestra energía, es una cosa, y otra cosa es creer que cualquiera de ellos puede ser el todo, o el mundo se reduce a estos personajes que van a ir apareciendo como la figura de maestros. Lo que sí, siempre para los ascendentes en Sagitarios va a aparecer un maestro, una maestra, un guía que les va a mostrar hacia dónde está la vida, ¿no? O sea, que les va a conectar con ese misterio que tiene el sentido de la vida, y van a poder responder, ¿no? Porque las situaciones son situaciones fuertes y que en la misma energía están presentes, entonces como constituyen, son parte de la estructura de estos ascendentes, esos personajes van a ser muy fuertes. Así como decíamos que, por ejemplo, para Géminis el tema hermanos es muy importante, para Cáncer el tema madre, para Escorpio la relación que hay entre los padres, eh, y así sucesivamente. En este caso, el tema de los maestros, los guías, los profesores, los terapeutas, los consejeros, todas esas personas van a ser súper importantes para quienes tienen el ascendente en Sagitario. Van a tender a verlos como una especie de reacción de estos que se creen que saben todo, porque también como la casa 2 en Escorpio los ha hecho pasar por situaciones que son súper power, y Escorpio siempre nos conecta con lo controlador y con una sensación de concentración del poder, va a ser, pueden ser como indiferentes o incrédulos o rechazar justamente estos personajes, ¿no? A los maestros guías, y sin embargo siempre esos encuentros van a ser muy ricos porque les van a dar una llave, como una clave para abrir una puerta a donde se estaban negando, ¿no? Digamos que eh, la misión del ascendente del Sagitario es la expansión, y allí radica la misma resistencia, o sea, en esto de abrirse, de ir más allá de lo que han establecido como este soy yo, hasta acá llegué y me quedo en este nivel. Cuando, bueno, es más, al final voy a hablar de qué es lo que pasa con un ascendente en Sagitario que se conecta con todo su potencial de manifestación expansiva y de enamoramiento por la vitalidad. Bien, entonces, esa casa 12 ya la tenemos como súper claro que es complicada, que tiene, eh, que son justamente, que es el lugar desde donde parte la energía sagitariana, y que no le va a ser muy fácil eh, entregarse a la confianza, al entusiasmo, al que la cosa va a estar bien, a la generosidad que tiene Escorpio, ¿no? Eh,
porque es como que va a tender a hacer esto mismo que hace Escorpio de los antagónicos, de antagonizar o de poner como contrarios unas cosas y otras, ¿bien? Y ahí esto va a ser bastante, se va a mantener y va a volver, o sea, como que se va a renovar a lo largo de la vida. Entonces, por lo general, los ascendentes en Escorpios como pueden hacer, por ejemplo, de su trabajo, un trabajo en el que se presenten estos personajes, ¿no? Con estas cualidades escorpianas o porque se quieren dedicar, qué sé yo, a las enfermedades terminales, por ejemplo, en médicos que quieren, no sé cómo, bueno, en la rama de la medicina que la gente es terminal, o carceleros, o con o en el ámbito de la política relacionados con el poder, con todo esto, o la mafia, por supuesto, ¿no? Y Sagitario no está llamado a eso, está llamado a una cosa más expansiva. Bueno, entonces como vuelve y vuelve y vuelve, genera de esta forma como la proyección afuera y la sensación de que no se puede alcanzar una verdad, ¿no? O no se puede llegar a donde se quiere llegar porque siempre existe esto otro que me atrapa y me vuelve al sufrimiento, al dolor, etcétera. Las pérdidas tempranas también tienen mucho que ver con este ascendente. Entonces, tarea, ¿cuál es la tarea? La tarea para el ascendente, una mayúscula y una ahí. Tarea para ascendentes en Sagi, inclusión, ¿no? ¿De qué? Inclusión del dolor, bien, y a la vez de confianza en la vida y en el sentido de la vida. Nada fácil, ¿no? O sea, dejarse llevar por el río de la vida a donde me lleve, con, con generosidad, con entrega, incluso con esas cualidades que tienen que ver con el disfrute, ¿no? Porque adentro de un sagitariano la vida está bailando, está danzando, está pulsando. eh, por eso lo asociamos un poco con la música, bueno, el movimiento, el viaje, el ir, el ir, el ir, el ir. Esto es puro movimiento. Entonces, necesita, requiere esta energía de esto que es un más allá. Em, Dije algo de la casa 8 en Cáncer, ¿no? Entonces, hay algo que es muy importante tener en cuenta para, para este ascendente, y es que la matriz de resistencia está en casas de agua, ¿bien? Entonces, lo emocional tiene un costo importante para el ascendente en Sagitario. Em, Obviamente que si hablamos de Escorpio, las relaciones fusionantes, probablemente justamente por esta casa 8 en Cáncer, con la familia, con los ámbitos primarios, también son importantes de observar. Y entonces ese costo emocional le hace a tener una conexión muy grande con las experiencias de alejamiento, de pérdida, que desgarran, ¿no? O sea, si lo pensamos en términos cancerianos, la casa 8, la casa de la transformación, es la casa plutoniana, habla de pérdidas. Y entonces estos procesos son súper intensos y parecía que son totalmente opuestos. O sea, que tiene que ver tener un ascendente en Sagitario con procesos desgarradores. Y ahí es donde radica justamente la gracia y el sabor, el odio chico de esta energía, justamente. Porque lo que añora el ascendente Sagitario es ese hogar idealizado, aquellos momentos de la vida en donde todos éramos felices, estábamos todos juntos,
había una intimidad muy grande en el sistema familiar, una cosa que nos hacía, somos nosotros cerraditos, ¿no? Como un mundo muy pequeñito en el que se maneja la casa 8 canceriana desde el lugar regresivo, y a lo que estoy invitando es a una transformación de eso, y esto justamente, ¿no? De que el pasar por esas situaciones de cambios emocionales que son grosos, que son muy importantes, eh, lo que hacen justamente es renovar la capacidad de procesamiento emocional, y no es de pérdida, porque justamente desde el lugar de regresivo se vive como pérdida, y no se trata solamente de eso, sino que se trata de ir más allá de la situación que se ha quedado pequeña y que se ha quedado como encapsulada. Si hay algo que tiene que hacer, y lo voy a agregar en esta partecita, ¿no? El ascendente en Sagitario, eh, es ensanchar el mundo y el corazón. No son 5 personas o las del sistema familiar las que, las que van a permitirle a un ascendente en Sagitario entrar en contacto profundo con en una renovación, una transformación de su mundo emocional, sino justamente la apertura. Obviamente que abrirse, ¿no? La apertura va a ser el movimiento donde exista la mayor resistencia, porque de algún modo lo que hace es presentar una ruptura con lo que es familia, con lo que es familiar. Entonces, ahí hay como, ahí existen esos lazos tan fuertes y tan ciegos para las personas, es un buen momento para constelar, ascendente Sagitario, que no permiten como esta perspectiva, digamos que esta cosa tan visceral, carnal, y tan primaria, no permite justamente ver toda esa apertura, amplitud, expansión y abstracción que tiene la energía, la energía sagitariana. ¿Sí? Em, Bueno, entonces estamos viendo la casa 8, la casa 12, y cómo vemos la casa 4 en Piscis. Obvio que en principio no. Luego del aprendizaje va a haber una profunda sensibilidad para entregarse con confianza. Antes que eso, antes de una profunda sensibilidad, probablemente hay una sensación de que em, es- puede ser, bueno, además de estas que puse de dogmatismo y fanatización, ¿no? Como de el todo, o sea, como de una idea ser un todo, un sistema único y que alcanza todos los lugares, ¿bien? También la casa 4, la energía pisciana en la casa 4 habla mm, de un refugio como tipo ilusiones, ¿no? Como la casa 4 es la casa que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestro hogar, y ahí es donde están los hábitos que tenemos que dejar ir, ¿no? Entonces, esa casa 4 casi siempre eh, se presenta con un cierre, aun cuando es pisciano, ¿no? Que pareciera que es grande, es como si fuese algo muy grande, pero hacia el interior, o sea, es como si hubiese una interioridad muy grande. Entonces se hace una gran burbuja o sea, es una burbuja muy, 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 muy llena, 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 llena de ilusiones. Y salir de las ilusiones, además de que es un trabajo del mundo, de cualquier persona, ¿no?
Salir de las ilusiones en este caso significa salir de la ilusión de que en casa estoy protegido, de que solo en casa estoy protegida, ¿no? Ilusiones acerca de que encerrándome estoy protegido. Entonces, volvamos a pensar, la casa 4 es el lugar de casa, hogar, familia, raíces, ¿no? ¿Y a qué se resiste el ascendente en Sagitario? A este despliegue enorme de su potencial vital, de viaje, de movimiento, de expansión y de ir más allá, y donde encuentra las, entre comillas, razones para quedarse, para retraerse y para hacer de su pequeño hogar su único mundo, bueno, acá, en estas resistencias, ¿no? Em, que también con las cualidades piscianas tienen que ver con lo mágico, con lo que uno se imagina, con seres especiales, con seres fantásticos, que ¿por qué no? Solo que lo que no está permitiendo es hacer la tarea expansiva a la que está llamada este ascendente. Bien. Em, bueno, hay muchas de las experiencias que les toca a los ascendentes Sagitario pueden tener que ver con que a través de su pareja, por ejemplo, de un otro, vivan toda esta energía. Y de lo que se trata es de vivirlo uno mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, tener una amiga muy cercana, o una hermana o un pariente que viene del extranjero y me trae noticias del extranjero, pareciera que eso ya hace que yo viva en el extranjero y eso no es real, ¿no? Es como recorrer el mundo viendo Netflix. O sea, bueno, no voy a hacer juicios acerca de lo que se trata, pero se entiende, ¿no? Cuando el cuerpo no está en movimiento, no le está pasando a uno. Entonces, estas experiencias de, no sé, casarse con un diplomático o de pronto que mis padres alojaron en un intercambio una persona que me enseña a hablar el idioma extranjero, esas cosas, ¿no? Van apareciendo en la vida para ir llenándolos, para ir haciéndolos entrar en contacto con esas energías, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde va Sagitario? Hacia el significado de, de lo que se trata vivir, eh, moverse, desarrollar ideales que sean altruistas, que sean elevados, que nos conecten con mundos más amplios. O sea, todo lo que sea de como energía de techo no es para Sagitario. ¿Bien? ¿Sabe a dónde va Sagitario? ¿Sabe qué lo guía Sagitario? No, sí, no, no sabemos. Em, digamos que también el hecho de preguntarse, ¿no? La pregunta es algo que le permite a Sagitario justamente esto, como el de cuestionarse. Es buena la pregunta porque buena, mal, o sea, es importante, es interesante la pregunta porque lo que hace es justamente sacarla a esta persona de ese lugar en donde ya encontró su verdad. ¿Bien? Entonces, todo lo que sea para eh, compartirse desde otros lugares, generar comprensiones más grandes, más amplias, todo lo que abra, eh, todo esto, ¿no? Es junto con otros, no es en ámbitos cerrados. Y entonces, eh, para el ascendente Sagitario, lo más importante no es a dónde ir, sino el viaje, ¿sí? Y esta frase, que yo la quiero, porque habla de mí también, de que todos los ríos llevan al mar.
puedo explicar la cantidad de cosas que me aparecen acá y no puedo cerrar acá. Ahí estoy dejando de compartir la pantalla y entonces vamos a pasar al momento de análisis de cartas. Tengo como cuatro, que no sé si las voy a ver cuatro, capaz que las veo rápido. Vamos con la compartición de cartas. Em, a ver, bueno, tengo, como dije, cuatro cartas. Estamos generosos, generoses. Estamos con energía sagitariana. ¿Aquí grabando? Creo que sí. A ver. Sí, estoy grabando perfectamente. Entonces, bien, vamos con esta primera cartita que habla de un Sol en Capricornio, Luna en Capricornio, Sol y Luna en Capricornio y ascendente en Sagitario. Bien, acá la Luna en Capricornio es la que puede justamente un poco retraer el contacto de esta persona con la energía del ascendente en Sagitario, además de, obviamente, las casas de resistencia, ¿no? De por sí, de eso que ya hemos visto y que hemos explicado. Digamos que las casas de resistencia tienen, en este caso, bastante influencia, una por Júpiter, que justamente es el regente de Sagitario, y es el planeta que expande, que nos da más de lo donde esté, ¿no? Entonces, por un lado está en la casa 11, va a dar mucho nivel de amistades, de vínculos, de grupalidades, etcétera, y también va a dar mucho a Escorpio, o sea, mucho contacto con toda esa energía justamente de la cual el ascendente en Sagitario necesariamente tiene que desechizarse. ¿Desechizarse qué significa visto desde esta perspectiva? Porque hemos hecho mucha insistencia en que la integración sagitariana incluye, ¿no? Esto de la inclusión y la articulación interniveles, también tiene que ver con esta dimensión justamente de que no existe la expansión vital sin hacer un reconocimiento de lo doloroso, lo difícil y de lo que nos ha causado, entre comillas, daño, ¿no? O todas las situaciones que tienen que ver con escorpianos, o con la energía escorpiana, más bien. Lo que sí necesita es ir más allá de eso. Sagitario va más allá de eso. Entonces acá una de las dificultades puede ser que hay mucha más predisposición a hacer contacto desde lo escorpiano, ¿no? Con ese Júpiter, y por otro lado, esta luna en Capricornio no va a funcionar emocionalmente, al menos en esto de abrirse, de apertura, ¿no? O sea, la energía capricorniana va más con la energía canceriana y entonces hacer de lo familiar un refugio, lo único, y quedarse ahí como en esos márgenes de esos dos o tres que conforman, o bueno, un poco más, ¿no? Pero pueden ser cuatro o cinco, pero por lo general una familia tipo son dos, tres, cuatro, ¿no? En estos momentos, en el año 2023. Y entonces esa luna en Capricornio puede ser una luna que no colabore en el proceso de apertura y expansión. ¿Por qué? Porque Capricornio justamente viene después de Sagitario y es la esencialización de la forma. Y entonces acá hablamos de economía, de lo justo y necesario, de la escasez, hasta acá, ¿no? Mucho más reducido en términos de todo esto que era la exuberancia de la que hablamos en Sagitario, ¿no? Y hay mucha carga capricorniana. Entonces, antes que, o sea, si bien va a haber, por supuesto, como en todas las vidas con ascendente Sagitario, contacto con el disfrute, con lo gozoso, con lo expansivo, con lo que nos lleva más allá, también va a haber mucha sensación de tengo que ocuparme de lo que me tengo que ocupar, tengo que eh,
limitarme a lo que me tengo que limitar, eh, más vale esto poco y con mucha concentración en pocas cosas, ¿no? Y sobre todo en el mundo del trabajo. Digamos que acá también es una luna que resuena con Tauro, entonces es como si fuese una luna taurina que va a priorizar la seguridad en términos económicos antes que esta cosa más sagitariana del derroche de lo que hay porque nunca se acaba, ¿no? Entonces, también va a ser importante para esta persona observar justamente esos momentos en los que eh, la energía se pone así como de algún modo más constreñida, ¿sí? Em, la oposición Luna-Saturno, si bien podemos trabajarla un poquito más cuando sea la lectura de lunas en Capricornio, habla de algo que va a atender, a asociar a esta persona con hacerle mucho contacto con el registro de casa 12 y de lo que hablamos de la separación entre padres, ¿no? Como que acá se presenta esta distancia, por lo que voy observando en muchas lecturas de cartas, no quiere decir que sea una regla ni nada que ver, pero sí como hay algo que puede resonar en la persona y es la separación entre papá y mamá, y como que unos me llevan para un lado y otros me llevan para el otro, y ahí algo de esto también se va a presentar en tensión, ¿no? El sol en casa uno habla de un sol que está descubriendo quién vino a ser. En ese sentido hay posibilidades y también un poco da como una especie de alineamiento, pero también puede dar como un ascendente en Leo, ¿no? Me suena más a eso, como alguien que va a encontrar, va a tener que encontrar su propio lugar de centralidad en la vida, acerca de quién es. Y están Mercurio y Plutón en conjunción con el ascendente, y es muy probable que las transformaciones sean a través de procesos como cimbronazos, ¿no? Que se van a sentir muy fundantes desde muy temprano, porque están justo en el amanecer de la vida, como si desde apenas esta persona llega, ya llega con la energía de de una transformación radical en el sentido de la vida, en lo que significa estar vivo, en lo que significa abrirse a esta aventura, ¿no? O sea, no precisamente eh, tiene registro de esto que es una aventura, sino más bien todo lo contrario. O sea, es como si pudiese haber una asociación entre ese Plutón, ¿no? Como si fuese un ascendente en Escorpio, aún más toda esa energía de dificultad y de situaciones complejas y conflictivas, mucho conflicto da entrada en el vamos de la vida, en el arranque, que por supuesto siempre va a ser el potencial de un montón de aprendizajes cuando hay crecimiento, por supuesto. O sea, esto que uno lo ve desde un lugar o hasta que se toma conciencia o mientras lo dejamos ahí ciego, luego se empieza a convertir en algo que es mucho más rico por los aprendizajes que nos permite y todo lo que se genera a partir de eso. Bueno, la casa 8 en Cáncer, sin planetas, digamos, habitando, y sí, la casa 4 con la presencia de Urano, lo que puede también hacer que esa casa 4 sea un poquito imprevisible, inestable, y entonces por ahí pueden ser como burbujas que se arman y se desarman rápidamente. Urano hace que algo abruptamente cambie, ¿no? Giro y otra cosa, y entonces eso también va a colaborar con en entrar en contacto con el ascendente, porque como las burbujas se van a romper, digamos que va a haber mucha desilusión desde el principio. Y eso es bueno, es muy bueno, malo, ya sabemos,
Eso tiene el potencial de, de, de no hacer grandes iglesias, ¿no? En este ámbito, por ejemplo, como desafiar mucho más allá el crecimiento y el camino hacia la adultez de esta persona. Bueno, vamos con otra carta. Chispas, ahora con abro porque las abrí desordenadas. Esta es otra. Está bien, esta tenemos ascendente en Sagitario, por supuesto, Sol en Acuario y Luna en Tauro, en casa 6. Sol en casa 3. Bueno, acá fuego con Sol en aire, digamos que tiene más chances el ascendente de poder hacer un proceso, o sea, desde el Sol, desde la conciencia, porque además está en la casa geminiana, ¿no? Entonces hay algo de que esto, y está Mercurio y Venus como planetas que son muy cercanos, entonces mucha identificación de la persona con las cualidades acuarianas por un lado, que ya hablamos de una energía que es mucho más desapegada de los núcleos, ¿no? Mucho a nivel de amistades y relaciones circunstanciales breves, y con una matriz de resistencia importante de todas maneras, porque la casa 4 está súper habitada con Marte y Saturno y Quirón, o sea que ya desde, es igual que, bueno, primero empiezo con esto, digamos que todo este conjunto da situaciones que pueden haber sido violentas, de arranque, de corte, con agresividad, con limitaciones desde la familia de origen, pasando por distintas etapas, ¿no? Hasta que haya conciencia también, por supuesto, uno nunca sabe, no, no estoy haciendo lecturas por edades, ¿no? Porque eso también es súper interesante, pero bueno, llevaría mucho más detalle. Y así, tener en cuenta los ciclos vitales nos dan una pauta de en qué momento de la vida esta persona puede llegar a estar, si no sé, si ha pasado retornos de Saturno, de Urano, etcétera. Yo no lo estoy haciendo, eso no lo hago, sino como veo la foto fija, sin movimiento, e hipotetizo, así generalizando, y en este caso, ¿no? Ese Quirón también habla como de un dolor desde el inicio, parecido a lo que decía recién con el Plutón desde el arranque de la vida. Bueno, acá incluso antes, hace como Quirón está ya instalado allí en la casa de las raíces, de la familia de origen, y después puede ser que esas mismas vivencias estén en otros, en, la- en donde haga hogar la persona. Entonces, ese Quirón de que nos habla de una herida inicial, de una herida de base, y va a requerir mucho trabajo justamente de este mundo emocional que hablábamos hace un rato de ese hechizo, incluso porque hay doble cúspide sobre cáncer, ¿no? O sea, digamos, la temática madre, familia y lo que tenga que ver con lo familiar, con los vínculos con maternos filiales, etcétera, va a ser súper temática, ¿no? Va a estar ahí como muy presente en distintos lugares. Y también con un gran potencial de transformación en cuanto a qué se entiende justamente por cómo se comparte el amor y qué es familia. Si familia es solamente estos tres, cuatro, cinco, seis, depende, que conforman el hogar, o si familia también son aquellos que, aún desconocidos, vienen a traer noticias, mensajes desde, desde otros lugares y yo me puedo abrir a eso. Bien, el camino de apertura siempre va a estar ahí disponible para los ascendentes en Sagitarios, y la apertura no es una apertura a través de las vivencias de los otros, sino es en los vínculos que establezco con los otros que hacen que yo me abra a experiencias que son distintas, ¿no?
Y acá, en este caso, eh, salir de dogmatismo, de ideologizaciones, etcétera, eh, es un trabajito, ¿no? O sea, ahí está Marte como si mucho de lo que mueve a la persona y de su deseo eh, la estancara, o sea, eso hace como más ancla, ¿no? Todo esto que está acá es como si tuviera más peso y es como un ancla a quedarse fija en esto, ¿no? En esas burbujas ideales que se arman en términos de vidas idealizadas, etcétera, o de lo que significa mi lugar de protección, de seguridad, etcétera. Y está Saturno también, que debe haber o debe hacer pasar momentos de restricción, de garrotazo, ¿no? O sea, ese Saturno suele darnos un palazo. Y bueno, Quirón, que ya lo mencionaba. Mm, tiene tiene oposiciones con Urano y Plutón. Plutón en conjunción Urano, este núcleo también es importante por cuanto Plutón rige al signo que está en la casa 12 en esta carta, cosa que hace un poco más tensa justamente toda esta dinámica que estamos hablando, porque es muy probable que haya mucha proyección desde un espacio a otro, ¿no? Mucha energía proyectiva de la casa 4 del hogar al ámbito profesional o del ámbito profesional al hogar. Va a ser un gran trabajo este, ¿no? De también poner orden en cuanto a lo que pertenece a uno y otro, y también como un trabajo de mucho proceso, de entrega, con conciencia, con detalle, acerca de lo que se trata justamente esto de abrirse, ¿sí? De qué significa esto que es salir de una dinámica en la que parece que estoy encerrada de orden, caos, caos, orden, solamente en un ámbito, ¿no? Como si hubiese mucha fuerza ahí. Entonces, levantar la cabeza y observar todo lo que hay alrededor le puede llevar un tiempo. Sumado a esto que veníamos hablando, ese Neptuno en casa 12 también puede hablar de pérdidas de referentes como esos referentes que nos hechizaron en un principio, ¿no? Como esas figuras tan idealizadas como los abuelos, como hay este inconsciente colectivo. También recuerdo que mucho de esto tiene que ver con, por ejemplo, una figura como Juan Domingo Perón, con ascendente en Sagitario, como si hubiese proyectado, ¿no? Toda una fascinación sobre él, de los otros, y también algo que tiene que ver con las burbujas que hablamos, porque Neptuno rige a Piscis, entonces de disolución y desilusión de figuras así como que han sido súper talladas los héroes, ¿no? O sea, como si hubiese una energía que tiende a crear figuras de bronce y bueno, y después darse cuenta que el bronce también se opaca o se corroe o es rígido, ¿no? Y entonces no tiene solo cualidades que son como de valoración, sino tienen otras clases de cualidades que las podemos poner en ese eje axiológico de valor, disvalor, y que por ahí nos sacan de ese mundo ideal y fantástico, ¿no? Bueno, y la casa en Tauro, acá en casa 6, que es casa virginiana, digamos que con esta luna es una persona que podría tener tranquilamente un refugio para animales en el medio del campo. O sea, si tiene una platita y dice voy a hacer algo altruista, voy a ir más allá de lo que hago, por ejemplo, podría hacer eso.
dedicarse también a actividades que tengan que ver con lo taurino en términos de la nutrición, las necesidades esenciales, las necesidades básicas, también, ¿no? Con la cualidad de la señal de Sagitario que no sea solamente para el pequeño núcleo que tiene que ver con la familia, sino para el mundo entero. Esto puede, bueno, también la oposición Luna-Neptuno puede como funcionar también en esto de la ilusión-desilusión acerca de lo que se trata justamente la entrega a los otros y qué es lo que los otros me devuelven, porque esa luna está pidiendo algo a cambio, porque está en Tauro, entonces dice, show me the money a cambio de lo que hago, y la energía neptuniana cuando está puesta en el más allá de nosotros, es una energía que está al servicio de lo trascendente, de, de lo realmente transmutador y liberador también, sí, totalmente liberador de uno. Bien, vamos. A ver, por ahí. No, espera que así un segundo. Mm, A ver esta. Ajá. Bien, una luna a 0 grados de Géminis. Hay cosas que me llaman la atención inmediatamente. También en casa 6, o sea, algo de lo que dije recién. Y acá la luna en oposición a Saturno, algo de lo que dije en la primera carta. Acá hay nodo norte en Sagitario, justo en la casa 1. Esto también, ese nodo norte, por supuesto que tira para el lado del ascendente. Digamos que ahí va a haber una invitación a ir hacia el ascendente. Y en este caso, bueno, Urano en la casa 8 también siento que es una invitación porque Urano desconcierta, rompe, es disruptivo, nos pone en lugares desconocidos y digamos que ahí hay una confluencia con la energía sagitariana, ¿no? Entre lo acuariano y lo sagitariano hay algo como que suena, como decía yo recién, o sea, hay algo que resuena entre ellos o entre ellas, tendría que corresponder, porque son signos que tienen, si bien uno es mutable y otro es fijo, hay un dinamismo que tiene que ver con con el movimiento de la energía, ¿no? Acuario también hace que se mueva la energía y es el regente, Urano es el regente de Acuario, y entonces puede ser que eso sea como algo que permite renovaciones. Urano, Plutón y Neptuno lo que hacen es dar paso a una cosa distinta y que es otra cosa, ¿no? Se pierde lo que había antes. Entonces Urano hace que mute la energía y estando en la casa 8 puede funcionar, ¿no? Si bien obviamente va a ser muy incómodo durante algún tiempo de la vida de esta persona, hasta que tome conciencia de esta información, le puede resultar muy incómodo. Sin embargo, después puede ser justamente esa ayuda que viene así como desde ese lugar como si fuese una especie de colaborador de Júpiter. Acá justo veo a Júpiter, que es el regente de Sagitario, en conjunción a Plutón, o sea que también va a haber mucho de transformación dolorosa, difícil, eh, con relación a principios, ideas, religiones y también el mundo externo, o sea, el exterior, esto de viajes, el moverse, ¿no? El subir y bajar, o por ejemplo, no sé, puede haber estudiado, por ejemplo, sacerdocio, porque, no sé, a mí esta carta me da que es alguien que podría haber encontrado una forma de hacer contacto con su nodo norte en Sagitario, de ascendente Sagitario, Júpiter y Plutón en casa 9 repentinamente o en alguna de las vías y venidas de la vida, como uranianamente,
puede ser que estuviese presente la tarea, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? Como algo que pudiese asemejarse. Puede ser otra clase de guía, otra clase de maestro, alguna clase de actividad de ese estilo. También porque está Neptuno, como las casas, estas casas de la parte de arriba me da esa energía, ¿no? Ese Neptuno en el lugar de los vínculos, de las grupalidades, y Saturno ahí como haciendo contacto con el límite de lo que ya pasó tiene que pasar a otra fase, ¿no? Tiene que dejarse atrás, como mucha fuerza de ese Saturno ahí, y entonces pensaba, por ejemplo, que puede ser como una persona que puede dedicarse a liderar eh, religiones alternativas. Ah, está Quirón en Acuario, o sea que ¿cómo se dice? La transformación a través del sentido de la vida se puede dar muy creativamente. Es súper interesante saber a qué se dedica esta persona. Después voy a preguntar. Tensiones, varias tensiones hay, cosa que nos dice que, por ejemplo, esto, ¿no? Entre lo que correspondería supuestamente y que me genera fusión, que es quedarme con mi familia y lo que dice la ley que debería ser, y lo que aunque me cuesta, me abre, me expande y me da alas, ¿no? Esto es, por ejemplo, una de las tensiones que se puede ver allí. O entre quedarme reducido a un espacio en donde me manejo, conozco y me sé de memoria, ¿no? Como si pudiese manejarme con los ojos cerrados, ¿no? En un pequeño lugar, o me abro, obviamente con el ascendente. Esa clase de tensiones también están presentes. Bueno, y voy con la última carta de este es como un popurrí, viene cuando se ponen un enganchado, camelia, 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 viene uno detrás del otro, esa clase de enganchados. Bueno, esto es algo así, es como ese popurrí. Y acá vamos con Sol en casa 12, por eso también quería ver varias cartas, ¿no? Porque acá el Sol en casa 12 sí que va a ser atrapante desde el lugar de ni en Pepe me largo a la aventura sagitariana, porque incluso hay sensación de pérdida. O sea, cuando yo me entrego, confío, me abro y digo, bueno, sí, sí, va a estar todo bien, así como me pongo súper optimista en términos sagitarianos, ¡trac! Se enciende ese Neptuno, ¿no? Que está en cuadratura a la luna, y pueden haber situaciones muy difíciles, con dolores muy conmovedores, me sale decir, porque está en Piscis la luna, pero como muy sentidos, ¿no? Mucha sensibilidad, conectando Neptuno y Luna, Luna en Piscis, conectando con ese Neptuno, realmente pueden ser situaciones de mucho crack. Entonces, eso también puede hacer que la persona tienda a replegarse todavía más en la casa 12, en Escorpio, y decir, no, no, o sea, ni sueñen, ay, ojalá que no se me haya cortado. Es como decirle al universo, universo, ni sueñes que voy a entregarme y confiar, porque no te creo, no te creo, no te creo. Pueden haber vivencias de ese estilo. Por supuesto que cuando se trasciende ciertas experiencias y uno va aprendiendo acerca de qué significa entrar en contacto con los sagitarianos, no quiere decir solo optimismo y solo fiesta, ¿no? Sino que los sagitarianos
es ir más allá de lo que entendemos que significa haber sobrevivido a Escorpio. Y para esa clase de experiencias, perdón, lo siento, o sea, para que esta comprensión ocurra, es necesario pasar por experiencias que son realmente transformadoras a nivel Escorpio con alto grado de dolor, ¿no? Acá el nodo norte en Cáncer también está abriendo la temática justamente de el nodo norte, también lo relacionamos con una energía que nos permite eh, ir más allá de la vida en términos biológicos, sino como de qué se trata este viaje en otros términos, ¿no? Como en términos de mayor amplitud, de misión, de propósito. Y entonces allí en Cáncer puede ser que en algún momento se reduzca a la relación materno-filial, ¿no? O la relación con la madre, o la relación con los hijos solamente, y justamente tener un norte en Cáncer de lo que habla es de la posibilidad de gestación, y no es solo de seres humanos, por supuesto, sino que cuando hablamos de la energía canceriana es una energía de creatividad, de darle vida a lo nuevo, ¿no? De darle vida a algo que no ha surgido, y eso también presenta circunscribirnos a un ámbito, ¿no? Entonces, bueno, ahí está bonito reflexionar sobre esto. Em, Entonces, Sol en Escorpio, en casa 12 da mucho toda esta fascinación y hechizo por gente que está rota, y le van a aparecer personajes así, dale, vamos, porque tiene Venus en casa 1, entonces como eh, hacer contacto con las señoritas difíciles, como que van a venir así, dale, bueno, pero eh, mirá lo linda que son, no, te vas a hacer linda, si sabes. O, bueno, vamos a divertirnos, ponete linda, vestite, qué sé yo. Eh, no, porque, no, qué sé yo, me vino, si es una chica, y está todo mal. Como unos arranques allí, unas humoradas a lo escorpiano que pueden ser, porque Urano es Uranio, y en Escorpio pueden dar, así como no, ahora cambio. Y por ahí esto de mucha identificación y de mucho sostener en sí misma, por el Sol en 12 las proyecciones de los otros, ¿no? Como a veces eso también uno no se da cuenta que queda en el cuerpo y que cansa mucho, que cansa bastante. Em, bueno, ese Plutón súper aspectado en casa 11. Otra vez la casa de los vínculos, de las amistades, va a ser una casa muy activa en esta carta, como que va a venir también los procesos de aprendizaje, de transformación, eh, de, de limitaciones, pero también donde va a adquirir mucha maestría. O sea, si este ascendente en Sagitario puede tener maestría justamente en esto, ¿no? Como en el lugar en donde puede compartirlo em, en grupos, ¿sí? No en principio, sí cuando se va haciendo ese trabajo tan súper interesante de integración, de inclusión, de articulación interniveles, etcétera. Bueno, probablemente he dicho muy poquito acerca de cada carta. Eh, el material está bueno para repasarlo. Hay más material disponible para lecturas, etcétera. Si hay algo que hace Sagitario es ampliar sus horizontes intelectuales también, ¿no? Justamente para no ponerle techo, límite y un coto a lo que sabe y de lo que se trata justamente esta aventura. Entonces, muchacha, muchacho con ascendente en Sagitario, deseo que tomes riesgos en aventurarme a romper tus limitaciones,
en tus esquemas, tus, donde has puesto un techo y que en donde fundes una iglesia puedas abandonarla también e irte y seguir viajando. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Bueno, y esa canción también dice, y si encuentras una paloma herida que te cuente la poesía de haber amado y no sé qué, otra ilusión, seguro que al rato estarás volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Algo así dice esa canción que toca tópicos sagitarianos. Hasta la próxima.